Cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Tambacorso y voy a presentar el análisis del boletín informativo de noviembre del Boletín Clima y Salud del Instituto Hidrológico del IDEA. Me permito compartir pantalla para presentar. ¿Ok? Entonces el Boletín del Clima y Salud salió en el mes de noviembre, es la edición número 11 de 2025, y tiene unas predicciones climáticas. ¿Relacionadas con qué? Relacionadas con el desarrollo del clima, de sus pronósticos. Dentro de este boletín, pues se divide realmente en regiones, entonces se interpretan tanto una de las variables en escenarios posibles de cada uno de sus efectos predictivos, también pues una determinación y de interpretación de escenarios frente al proceso epidemiológico que podría ocurrir dentro del desarrollo a causa de, pues, de las predicciones climáticas y los fenómenos meteorológicos presentados. ¿Frente a qué? Frente a los sectores, pues, eh, las regiones donde se presentan pues algunos patógenos, donde hay un incremento de artrópodos, insectos, respecto también pues al consumo de agua, al desabastecimiento, a la precipitación, temperatura, humedad, y pues realmente en la situación cuando hay altas subidas y hay una alta proliferación de algunos organismos vivos. De esta manera, pues las predicciones climáticas, hay una persistencia del fenómeno de la niña, desde del cuarto trimestre, que denominamos cuarto trimestre, lo que es octubre, noviembre y diciembre de 2025, y primer trimestre de 2026, enero, febrero y marzo. Este fenómeno, pues, caracterizado realmente en el enfriamiento anormal de la temperatura superficial del mar, ¿sí? El famoso ETSM. Y en el Pacífico ecuatorial, pues, el fortalecimiento de los vientos alisios. Ahora, la precipitación pronóstica dice que la probabilidad elevada es de alta lluvia por encima de lo normal, como se ve en la imagen. La probabilidad se encuentra a más de, en la región Caribe, aumenta hay un exceso pluviométrico de más del 10% y hasta el 40% inclusive. Está sobre el promedio normal de la zona litoral. Esto quiere decir que en esta zona litoral pues van a haber alta incidencia de inundaciones por las altas precipitaciones. También la región andina tiene una alta probabilidad de lluvias por encima. La región andina tiene esa precipitación alta, una probabilidad también entre 10 y 40% de altas lluvias, y los excesos de precipitación pues generarían pues problemas sanitarios. Ahora hablamos de la zona del Chocó, del Valle del Cauca, que está más abajo, inclusive la región pacífica, que van a haber aumentos de caudales por el aumento de la precipitación y aumento de humedad, que eso pues correlaciona la proliferación de especies de mosquitos que pueden estar infectados por dengue, zika, inclusive enfermedades epidemiológicas de, de que el sistema respiratorio. Ahora, la temperatura aumenta entre 1.5 grados centígrados respectivamente en las regiones de la Orinoquía, como se puede ver en la imagen, y la Amazonía, inclusive lo estamos viendo acá. La precipitación, la temperatura aumenta a más de 38 grados, 40 grados, ¿sí? Podría aumentar. Y también, pues, esto quiere decir también que la estación meteorológica se mantendrá escasa una temporada seca, ¿sí? Y los fenómenos realmente se deben a la oferta hídrica. Entonces aquí yo hice un resumen de la oferta hídrica aquí en Colombia. Este es un informe del año 2018, el tercer informe de cambio climático. Y el área hidrológica, lo que es el Caribe y Magdalena, están de primera, ¿sí? El caudal está entre 6.350.8 metros cúbicos por segundo, que esa es la oferta total de agua potable, ¿no? Magdalena, Cauca, Orinoco de tercero, Amazonas y Pacífico de últimas de 9.113.5. Determinada la área hídrica del Caribe, está más relacionada a que hay una oferta disponible y pues un total de caudal ambiental. Ahora que lo podemos verificar. Desde ese punto de vista, los fenómenos climáticos relevantes pues se pueden determinar. Quiere decir que en esas esas 5 regiones van a haber mayormente precipitaciones por el aumento de caudales, por lo que hay el aumento de ríos, pasa el río de la Orinoquía, el río más grande aquí en Colombia, inclusive la acción del fenómeno de la niña que persiste, donde hay una alta probabilidad, pues habrá una continuidad en los primeros meses del año, en el primer trimestre del 2026, ¿sí?
Inclusive donde la metodología pues utilizada en este informe es el monitoreo de índices oceánicos, como lo podemos verificar en el índice, en el plano de Walker, ¿sí? El Ministerio Federal inclusive con cooperación internacional y el IDEAM pues requiere que dice que la metodología llega a una conclusión y es que primero el análisis de la correlación canónica se presenta en variables predictoras y pues el comportamiento es histórico, o sea, como lo vimos acá en el año 2018, esa gran oferta hídrica de gran alta precipitación y estamos en el 2025. Quiere decir que ya han pasado más de 7 años y aún así el aumento de precipitación, cada vez aumenta la temperatura y aumenta la precipitación en esas áreas. Ahora, respecto a los impactos, entonces vamos a la demanda hídrica y a la huella hídrica sectorial y multisectorial. ¿Por qué hablo siempre de la demanda de agua nacional y multisectorial? Porque realmente el uso en los sectores de los usuarios realmente usan el agua para varios usos, ¿sí? Primero, antes de hablar de los sectores que fueron afectados, hay que correlacionar el proceso predictivo que hay, ¿sí? Si tenemos una demanda hídrica, primero, de la demanda hídrica en el 2010 fueron de 35.816.9 y comenzó en el 2014 35.582, en el 2018 37.308.3. Ahora la demanda hídrica, según el informe, tercer informe del Plan de Cambio Climático del año 2018, la demanda entre los sectores realmente fue para gran magnitud, fue la agrícola, con más de 16.067 metros cúbicos al año. Luego, posteriormente, la energía, pues obviamente para hidroeléctricas, para consumo de sistemas de refrigeración. De tercero está el pecuario, 3.071 metros cúbicos por año. Luego para el piscícola, ya con todo el tema de producción a gran escala. Y posteriormente, como se dan cuenta, el doméstico está al quinto, que es 2.747. Ya sexto sería la industria, luego sería la minería, luego hidrocarburos, servicios está al final y construcción en lo último, ¿sí? Pero entonces quiere decir que la posición del doméstico está a la mitad, no es la principal uso de agua, sino es en el sector agrícola. Ahora, valorando eso, esos impactos se traducen en un riesgo de la salud pública. ¿Por qué? Porque si bien conforme a este informe, al informe número 11, es Clima y Salud, los impactos están primero en la salud pública. ¿Por qué? Está relacionado a las precipitaciones y la humedad, como lo expliqué anteriormente. Habría una mayor proliferación de dengue y malaria en los municipios y regiones del Caribe, en la región andina, pacífica, orinoquía y amazonía. Pues favorecen realmente esta proliferación de insectos, porque aumentan los criaderos de ellos en agua estancada, aumento de precipitación, pues aumenta la humedad y por ello pues ellos tienen la mayor facilidad para poderse reproducir. Ahora pues, ¿qué es importante? También la salud pública, pues que tiene que haber mayor monitoreo en los planes de intervenciones colectivas, de los planes de salud pública, primero locales y a nivel nacional con el Ministerio de Salud en auge, pues debe tener el sistema epidemiológico, pues posteriormente la vacunación durante el año, ¿sí? Para evitar estas enfermedades, también pues obviamente el argumento de evitar estos criaderos es el mejor canal de mitigación y de prevención frente al contacto con agua contaminada. Y enfermedades también respiratorias, que pues el aumento de la precipitación pues aumentará ciertas enfermedades respiratorias que producirán por agua contaminada, también puede haber por enfermedades diarreicas, inclusive por aumento de artrópodos y relacionados con aguas estancadas, pues también haber ciertas enfermedades, la malaria inclusive, ¿sí? El Zika, que hay mayor aumento, ¿sí? Ahora, en otro sector afectado, el caso de la infraestructura, realmente es persistente el deslizamiento de movimientos en la conectividad vial, principalmente en el saneamiento básico, pues el taponamiento del alcantarillado es uno de los más afectados en el sistema de acueducto también, pues en redes de optimización y de plantas de tratamiento, como se ve esta imagen. Esto fue en Campo Hermoso, Boyacá, en el 2025, hace menos de un mes y medio, ese desbordamiento. Y hay una pérdida de estabilidad de puentes, curvas, sistemas de vertimientos, posibles colapsos, provocan pues obstrucción de redes también, también pérdida de sistemas silvopastoriles, de coberturas vegetales y pues posteriormente pues la pérdida de los cultivos de las personas. Ahora vamos a la agricultura, porque pues si bien una de las principales demandas hídricas aquí en Colombia, las más usadas, bueno, según el tercer informe
de cambio climático, la agricultura. Esa es una imagen de la Orinoquía en el 2025. Esta inundación fue en el mes de abril. El fenómeno de la Niña pues se ve relevante, pues caracterizado por altas fenómenos pluviométricos, por altas inundaciones y deslizamientos. Entonces, deslizamientos de tierra representa pues por fallas geológicas significativas, pues puedes encontrarse fallas geológicas cuando están las sinclinales y asinclinales se encuentran, y pues posteriormente también por el manejo y las buenas prácticas agrícolas que no se manejan, y pues lo que se hace es de una cierta deforestación, un mal manejo al suelo, una compactación, y pues posteriormente habrá un alto movimiento en masa. Esto es consciente de la realidad. El Ministerio de Agricultura y el Desarrollo Rural, pues hay un ejemplo, este año lo hicieron con Finagro, subsidió más del 95% en pólizas, pues para los seguros agropecuarios, las personas que tenían eh, créditos agropecuarios con el Banco Agrario, ¿sí? Ahora, esto por escorrentía también, la pérdida por aumento de caudales, pues las coberturas pastoriles hay una gran pérdida de capacidad de la cosecha para los productores y campesinos en realidad. Entonces, para esto también inundación, si habían sistemas de riesgo, pues aumenta esos sistemas dulceacuícolas, aumentará, entonces habrá pérdida también de esos sistemas dulceacuícolas, piscícolas, y posteriormente, pues pérdida también tanto de las especies que están cosechando como también con las productoras, porque es una pérdida a nivel económico. Entonces, a nivel financiero también hay pérdidas para los productores. Realmente el campesino se aumentan los costos de mantenimiento a nivel local por los drenajes, por los colapsos, por la falta de gestión frente al riesgo. Y esto está conforme a la falta también de sistemas de alcantarillado, pues ahí es donde se debería tener más en cuenta el uso de los planes de ordenamiento territorial y los planes de gestión de riesgos, según la Ley 1523 de 2012, y los fondos municipales, las estrategias de respuesta ante emergencias. Ahora, ¿qué recomendaciones puedo tomar? Primero, la gestión eficiente. Si este informe de salud y clima corresponde principalmente en varios aspectos, a nivel de infraestructura, pues tener en cuenta por los planes de gestión de riesgo, las estrategias de respuesta a emergencia, ¿frente a qué? Frente al, primero, la prevención. La previsión, entonces hay que revisar sistemas de mapeo, hay que verificar también los riesgos mitigables y no mitigables también que se encuentran en zonas, se verifica el uso de suelo, y pues se tendrán que ver las escalas 1 a 2000 frente al riesgo, donde hay mayores fallas geológicas según sistemas desinclinales en sinclinales, ¿sí? Inclusive dentro de las unidades cronoestratigráficas del Ministerio Geológico, mediante el geoportal se puede verificar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues condicionar mejores filtros, evitar también esos sistemas de compactado de tierra, pues porque el suelo está evapotranspirando y por ende, pues por escorrentía también está haciendo una infiltración de agua. Y pues para evitar esa demanda de oferta hídrica, pues hay que regularla de forma eficiente, mediante uso eficiente del agua, mediante que si hay un problema por alto riesgo de probabilidad de escorrentía y que aumente una inundación, pues que hayan sistemas de almacenamiento extra cuando aumente el caudal, pues que haya buena limpieza, que haya mejor cobertura vegetal frente al inicio de la escorrentía, como también en las altas montañas, pues que hayan sistemas o limpiezas de franjas coronarias. Entonces se le puede hacer las zanjas coronarias para verificar. También eso, pues que hayan sistemas de reservorios limpios, obviamente, para evitar proliferación de insectos. Y esto, pues revisado también los informes locales, ¿sí? Pues que estén conforme a la gestión del riesgo, la unidad agrícola familiar, la UPRA, pues que deben realizar también proyectos de buenas prácticas agrícolas. La planeación territorial es lo más importante. Frente a esto, pues habrá una prevención de riesgos. Por eso es que nombro el Reglamento Colombiano en la Construcción de Sismoresistencia, el famoso NSR 10 2010, que es la normativa de sismoresistencia en Colombia, que inclusive no ha cambiado, y aún así se sigue sacando nuevas actualizaciones de manuales, pero esa es una de las básicas para realmente hacer estudios y seguimiento a la gestión del riesgo aquí en Colombia. Ahora, frente al informe en salud, la vigilancia epidemiológica, Colombia registra aumento en los casos de dengue. Inclusive en los casos de dengue, aumentan desde el 2024, alcanzó más de 242.849 casos hasta la semana 32, inclusive ya muertos, afectados, una población que desconoce realmente cómo se proliferan, cómo es la infección de este mosquito, y también
cómo nosotros acuñamos esta información frente al sistema epidemiológico. Entonces, importante tener en cuenta las recomendaciones, pues como se decía, lavar esos sistemas, agua estancada, agua contaminada, lavarla. Realmente el sistema de vacunación mediante los planes de salud pública locales, hay que acudir a la vacunación, hay que acudir a esos espacios para reducir tanto el contagio como también la vigilancia de casos posibles cuando hay epidemias, ¿sí? Entonces la influencia, el SARS, el COVID-19 inclusive. En el caso del informe de metodología requiere pues realmente traducir que se debe deducir tanto los anexos detallados, porque en el informe hay unos anexos de qué regiones como el Caribe, Orinoquía, principalmente están hablando del Chocó, donde se debe ver el anexo 5.1 frente al dengue, para enfocar los recursos de prevención entre las veredas y los barrios específicamente vulnerables. ¿Por qué? Porque también es necesario la reducción de depósitos de agua que no están vigilados, ¿sí? Reducir de forma indirecta, enseñar a la gente mediante prácticas agrícolas, ¿sí? Usar también, pues, ropa adecuada, abrigada, evitar lluvias. Cuando hay fuertes lluvias, pues, evitar. Prevenir picaduras por medio de que la asistencia técnica a la vacunación. Usar repelentes, un buen lavado de los objetos como los paraguas, si tenemos vehículos, lavado de los vehículos, la reducción de patógenos es muy importante, ¿sí? El caso particular también hay accidentes ofídicos, según el informe, hay accidentes ofídicos, especialmente en áreas rurales mm, como la región andina. Según el IDEAM informa que respecto a zonas inundables, pues aumentan las especies de reptiles y estos sitúan unos ataques por calzado inadecuado, por un descuido al pasar un río o quebrada o sin temas realmente precauciones. Muchas gracias.